Retomamos el inciso 2 entonces del artículo 1 del decreto ley, o sea, la promesa de pagar la suma de dinero. Esta cantidad puede o no devengar intereses. Y aquí comenzamos a mencionar lo que serán las cláusulas de mención facultativa, que pueden o no estar, y que en la medida en que avancemos en el estudio de la temática de los títulos valores, se van agregando. Respecto de lo que decíamos, el artículo 5 nos da la solución. Para poder incluir la cláusula de intereses en una letra, se requiere que la letra sea a la vista o a cierto tiempo vista. Artículo 35, que tiene que ver con el modo que puede girarse la letra y que se verá al momento de estudiar vencimiento, pero vamos haciendo relación de artículos. También que la cláusula esté inserta en el documento y que se exprese la tasa de interés. La última parte del artículo 5 es supletoria y de carácter interpretativo, o sea, si nada se estipula en la letra respecto de la fecha a partir de la cual se devengan esos intereses, estos corren a partir de la fecha de creación. Así se determina en cualquier momento desde cuándo se deben dichos intereses. Vamos al inciso tercero, el nombre del girado. ¿Quién es el girado? Es la persona a quien se ordena pagar la suma de dinero expresada en el título. Su designación es un requisito dispositivo, o sea, sin ella no existe letra de cambio. La mención de este girado debe hacerse en forma clara, de manera que no queden dudas sobre su identificación. Si se tratara, por ejemplo, de una sociedad, debe hacerse mención completa de la razón social. La indicación del domicilio del girado es muy importante para su identificación, más si se tiene en cuenta que la falta especial de indicación, el domicilio del girado es lugar de pago. Ya lo veremos en el artículo 2. Esta mención del girado, requisito dispositivo, no significa que a partir de ese momento sea parte de la relación cambiaria, sino que vamos a ver más adelante que es con la aceptación que se convierte en obligado cambiario principal o directo. Inciso cuarto, el plazo del pago. El decreto ley establece en forma taxativa 4 tipos específicos de plazo a que puede girarse una letra, que son a la vista, a determinado tiempo vista, a determinado tiempo de la fecha y a un día fijo. Importantísimo, las letras giradas a otros modos de vencimiento, o sea, vencimientos distintos a los señalados, la misma ley determina que estos títulos son nulos. Se retoma este tema puntual al hablar del vencimiento. Decíamos entonces, y recuerden, esos 4 tipos o modos de vencimiento. La letra a la vista, pagable al momento de la aceptación, de la presentación, para la aceptación o el protesto, a determinado tiempo de la fecha, vence una vez transcurrido el lapso de tiempo contado desde la fecha de creación del título, a un día fijo vence el día indicado en el propio título, en la letra. Está establecido, determinado en el artículo 36 al 39, que luego se retoman en oportunidad de estudiar otros temas. La letra debe contener, decíamos, la mención del plazo para el pago, que este plazo o modo de vencimiento debe ser uno de esos establecidos por el artículo 35. Si contiene otra forma de vencimiento, decíamos, el título es nulo. O sea, un elemento tan importante de la letra como es la fecha de vencimiento debe entonces ser perfectamente determinado y cierto. Ahora bien, esto es un requisito dispositivo o natural.
La ley, en su artículo 2, establece que en caso de omisión, la letra se considera pagable a la vista, o sea que se trata de un requisito natural. ¿Por qué? Porque la ley suple esa omisión. Entonces nos queda claro el inciso 4 del artículo 1 y afirmamos entonces que se trata de un requisito formal pero natural. Continuamos ahora con el lugar de pago, o sea, el inciso 5 del decreto ley. La necesidad de este requisito es evidente. El poseedor del título debe saber no solamente a quién ha de reclamarle el pago, sino dónde debe reclamarlo. Igualmente, el beneficiario de la letra debe saber, para el caso de negativa de pago, en qué lugar debe efectuar los actos conservatorios de su derecho. ¿Es un requisito dispositivo o esencial? Es un requisito natural. ¿Por qué? Porque el artículo 2 establece que a falta de indicación del lugar de pago se considera el mismo lugar de pago el lugar designado al lado del nombre del girado y también se considera domicilio del girado. Recuerden que habíamos hecho mención a este tema y su importancia. La ley emplea dos conceptos distintos, lugar de pago y domicilio del girado. Serán sinónimos. No hay una disposición que aclare estos términos, sin embargo, se establece su contenido haciendo una interpretación y acudiendo a otros artículos. El 41, que expresa que la letra debe presentarse para el pago en el lugar y dirección indicados en el título y que cuando no hay dirección debe presentarse en alguno de los lugares que se mencionan en el título. Quiere decir que la ley admite que falte la dirección en el título. Si atendemos al artículo 64, admite que no sea posible conocer el domicilio, por lo que podemos concluir que el lugar de pago no es igual que domicilio del girado. En conclusión, la falta de mención del lugar de pago es suplida por la ley por el lugar indicado junto al nombre del girado. La ausencia de domicilio del girado o dirección es salvada por el decreto por estos artículos 41 y 64. El último apartado del artículo 2 dispone que si en la letra se hubiese indicado más de un lugar de pago, el portador de la misma puede presentar el título, sea para la aceptación y el pago, en cualquiera de los domicilios indicados. Debemos relacionar este tema también con el artículo 4. La ley establece que puede ser pagable en el domicilio de un tercero, sea en el lugar del domicilio del girado o en otro lugar. Esto se llama la letra domiciliada. En la generalidad de los casos, el lugar de pago es igual al domicilio del girado, es decir, en la práctica en general ambos conceptos coinciden, pero puede suceder que en la letra se designe un lugar de pago diferente al domicilio del girado. Se dice entonces que esta letra está domiciliada, que es la letra pagable en un domicilio distinto al del girado. Para esto ven el artículo 29 puntualmente. Como conclusión decimos que el librador en realidad está interesado en que el pago se efectúe en determinada localidad sin que le importe quién sea el que paga. De allí que el girado, sin modificar la designación del lugar, puede indicar una persona distinta de aquella indicada por el librador. Pero si el girado no efectúa esa indicación en el momento de la aceptación, el aceptante queda obligado a pagar
el título en el lugar de pago, que reiteramos, a falta de lugar de aceptación, de lugar de pago, es el lugar designado al lado del nombre del girado. Y vamos con el inciso sexto, que es el nombre del beneficiario, esto es, la mención del nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago. Así se refiere el decreto en primer lugar al nombre del girado y en segundo lugar a la cláusula a la orden, expresa o implícita como habíamos visto. Beneficiario en general es la persona a la cual debe efectuarse el pago de la suma indicada en la letra. Cuando el beneficiario es la persona que directamente recibe el título, o sea, su creador, y a la vez es primer tomador del documento, vemos que puede darse el caso de una letra girada a nombre del mismo librador. Cuando se trata de una persona que recibe la letra de acuerdo a su ley de circulación, o sea, de acuerdo por medio del endoso, lo llamamos tenedor legítimo o tenedor legitimado. La ley formalmente no admite la emisión de una letra al portador. Después veremos que respecto del cheque sucede algo distinto. Observando que la letra creada con la designación del tomador puede circular como título al portador como efecto de un endoso en blanco. Recordemos que el título puede ser creado en forma incompleta, pero completarlo o llenarlo con todos los requisitos antes de su presentación. El título definitivamente incompleto no es letra y no será pagaré. ¿Qué pasa con el lugar y fecha de creación? La mención del lugar no es de carácter dispositivo porque si no se indica en la letra se considera suscripta en el lugar mencionado al lado del nombre del librador. La expresión de la fecha de libramiento sí es un carácter dispositivo porque su omisión no está suplida por la ley, es decir, que si falta no hay letra de cambio. La designación de la fecha de creación debe hacerse determinando el día, mes, año, pero también pueden aceptarse otras designaciones inequívocas. Es importante la fecha de emisión de la letra para determinar cuestiones como la capacidad del librador, el tema de la cesación de pagos a los fines de los procesos concursales, la determinación del vencimiento de la letra a tantos días, por ejemplo, desde su creación, el cómputo de plazos de presentación y un tema como la prescripción. Vamos al último de los requisitos de los incisos en el artículo 1, que es la firma del librador. El último requisito formal que fija la ley y que, por supuesto, va a estar al momento de la creación del título. Al respecto decimos que todo el contenido de la letra puede escribirse con cualquier tipo de letra, por cualquier medio, a través de formularios, a máquina, a mano, etc. Pero en el caso de la firma del librador hay algunas consideraciones diferentes. Al respecto, el artículo 288 del Código Civil y Comercial establece que la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad y que debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. O sea, la firma puede ser un signo. También establece este artículo que en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza una firma digital. Este es un tema que, por supuesto, que siempre que se asegure indubitablemente la autoría del documento. Tema que seguramente lo vamos a tratar al hablar también el otro título valor, que es el cheque. Respecto de la forma de giro de una letra, decimos que es aquella en que se distinguen perfectamente los tres sujetos,
librador, girado y beneficiario. Sin embargo, la ley, en el artículo 3, reglamenta 3 formas específicas de giro, que, modificando el esquema clásico, parecería ser que le hacen perder como la naturaleza jurídica a este título de crédito. Y estos son que la letra puede ser a la orden, como les decía, del librador, o sea, el librador emite una letra a favor de sí mismo y por lo tanto acumula en su persona la calidad de librador y de beneficiario. Es a los fines de obtener crédito, por ejemplo, plazo para el pago. El librador, en cuanto tenedor, puede solicitar la aceptación del girado. Si la aceptación le es denegada, el librador, como no se desprendió del título, no entregó el título, evita una acción contra él que la vamos a llamar de regreso. Por ello, el librador hace circular el documento recién después de haber obtenido la aceptación. Y así, en este caso puntual, ¿no? Y así recién la letra recupera su normalidad y se distinguen los 3 sujetos. Esto podremos trasladarlo al pagaré. Se ha dicho que sí es aplicable, pero la doctrina no es pacífica. El artículo 3 establece también que la letra puede ser girada a cargo del mismo librador. En este caso se reúnen la calidad del librador y girado en la misma persona. Cuando se gira hacia una letra, el comitente no promete el pago, sino que promete previamente la aceptación. Y la tercera hipótesis planteada en este artículo 3 es la letra girada por cuenta de un tercero, o sea, girado que dio la orden es un librador oculto y no se obliga. Entre el librador por cuenta y el dador de la orden hay un mandato puntualmente y es extracambiario. Bueno, respecto del pagaré, debemos decir que por el artículo 103 la ley remite a todo lo normado para la letra de cambio en cuanto no sean incompatibles para este título, o sea, para el pagaré. Recuerden que en el pagaré intervienen 2 personas, o sea, no hay girado, tenemos librador y beneficiario. Los invito como tarea también a que ustedes estudien los requisitos formales atendiendo al artículo 101 del decreto ley y determinen en la relación del 101 y 102 cuáles son los requisitos dispositivos o esenciales en el pagaré y cuáles los requisitos naturales. Continuaremos con esta modalidad en posterior.